Entonces, originalmente ya tienen que haber estudiado el apunte, que era cortito, y después haber hecho los ejemplos de la clase número 15, ¿no es cierto? El primer ejemplo era el siguiente. Se supone que para graficar una función que aparezca un valor absoluto, el procedimiento es el siguiente. Tienen que tomar lo que está dentro del valor absoluto y graficarlo. En este caso ustedes observan que esto que está acá dentro es una parábola, por lo tanto lo primero es graficar la parábola, ¿de acuerdo? Para graficar la parábola, observen, bueno, acá si uno observa esta parábola que está acá, el A vale 1, solo pensando en la parábola, en lo que está acá adentro, no con el valor absoluto. Lo que está dentro, el A, que es el coeficiente de x cuadrado, vale 1, el coeficiente de x es menos 4 y el coeficiente de término constante es 3. Por lo tanto, acuérdense ustedes que si el A vale, es un número positivo, la parábola es cóncava, ¿no es cierto? O sea, se abre hacia arriba, ¿de acuerdo? Después de visualizar eso, podemos ver la intersección con el eje de las x de esta parábola, y para eso hay que hacer y igual a 0, si se fijan acá, y igual a 0, y cuando esta expresión que está dentro vale 0, nos van a quedar dos valores posibles, que serían factorizando, porque esto que está acá se puede factorizar como x menos 1 por x más 3, menos 3, ¿cierto? X más 1 por x menos 3. Por lo tanto, x menos 1 por x menos 3. Por lo tanto, nos va a quedar x igual a 1 y x igual a 3, que van a ser los puntos de corte de la parábola con el eje x, ¿ok? Después de eso, si ustedes se fijan, vamos a tener lo siguiente. Teniendo estos dos puntos que están acá, tenemos los puntos de corte. El vértice, acuérdense que lo pueden obtener usando la fórmula menos b partido por 2a, coma, la función evaluada en menos b partido por 2a, y habrían tenido el vértice aquí abajo, en el punto 2, menos 1, ¿de acuerdo? Entonces ustedes lo primero que hacen, grafican la parábola, que es lo que está dentro del valor absoluto, y después simplemente toman lo que está bajo el eje X y lo copian arriba, como un espejo, ¿de acuerdo? Entonces el pedacito que estaba aquí abajo pasa a ocupar el lugar allá arriba. Y esto que está acá corresponde a la gráfica del valor absoluto de x al cuadrado menos 4x más 3, ¿ok? ¿Ya? Y esta es la solución final. Después, cuando se les pide graficar f de x igual a 2x menos e elevado a, menos la parte entera de x, en el fondo, ¿qué hay que hacer? Podemos, por ejemplo, evaluar en distintos valores de x e ir dándonos cuenta de cómo se comporta la función. Por ejemplo, ¿cuánto sería f evaluado en 0? F evaluado en 0 va a ser 2 por 0 menos la parte entera de 0, que es 0. Por lo tanto, F evaluado en 0 es efectivamente 0. Acá abajo, ¿cierto? Entonces, acá sería un puntito sin marcar por si acaso. ¿Cuánto sería la función, por ejemplo, evaluado en un medio? Si ustedes se fijan, F evaluado en un medio, que estamos considerando este punto que está acá, F evaluado en un medio va a ser 2 por un medio. ¿Qué sería 2 por un medio? Que sería 1, menos la parte entera de un medio. ¿Cuál es la parte entera de un medio? O la parte entera de 0.5 es 0, ¿no es cierto? Por lo tanto nos va a quedar 1 menos 0, que sería 1. Y ahí tenemos ese punto que está ahí. Y ya con eso nosotros podemos graficar la recta que aparece acá, ¿de acuerdo? Y similarmente nos van a aparecer todas las demás rectas que siguen hasta acá, hasta menos infinito, y estas aumentan allá hasta infinito, ¿de acuerdo? Esta es la gráfica de 2x menos la parte entera de x, ¿ok? Y la otra, ay, la otra no la hice, ¿no? Eran dos preguntas nomás de los ejercicios. Ah, es que estos eran los ejemplos. Ahora vamos a trabajar con los ejercicios. No sé si alcanzaron a, hacerlos. Yo traté de hacer dos y los demás no supe cómo hacer. No, Esperé que diera la explicación ya, ok. y ahí ya estoy cachando cómo hacer. Perdón, que se me había muteado. Ya, perfecto. Espérese, que estoy abriendo un montón de cosas y no estoy abriendo lo que tengo que abrir. Espéreme. Ya, voy a ir al aula virtual porque se me perdió, se me perdió el...
Y se me fue el aula virtual. Ah, no, aquí estamos. Ya. Los ejercicios. Ya, veamos los ejercicios que aparecen acá. ¿Estoy compartiendo pantalla o no? Sospecho que no. Ya. ¿Estos son los ejercicios? Sí, ya. A ver, les voy a contar un poco, y ustedes vamos a compartir un poco, interactuar respecto de cómo les fue con estos ejercicios. A ver, con el primer ejercicio se les dice cuál de los siguientes gráficos representa la función f de x igual a parte entera de x menos 1. ¿A cuál le dio, al quién de ustedes lo hizo y cuál le dio? ¿Lo alcanzaron a hacer o no tuvieron tiempo para trabajarlo? A ver, les voy a dar pistas mejor porque siento que no los alcanzaron a hacer todos. A ver, acá f de x igual a parte entera de x menos 1, ustedes saben la gráfica de la función parte entera, que son toc, 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 ¿cierto? Es como una escalerita. Entonces, por ejemplo, para saber la gráfica de la parte entera de x menos 1, lo que podemos hacer es ir analizando, por ejemplo, en intervalos, por ejemplo, entre 0 y 1, por ejemplo, en el 1 medio. ¿Cuál es la parte entera de 0.5? Es 0, ¿cierto? Menos 1, se fijan que da 0 menos 1, nos quedaría menos 1, o sea, la parte entera de x igual a 1 medio estaría acá abajo, ¿se fijan? Por lo tanto, al tiro tenemos descartada esta función, tenemos descartada esta función, y la parte entera de 1 medio que estaba acá, por lo tanto, esta podría ser c, esta no es definitivamente, y podría ser también, y la letra D también, ¿no es cierto? O sea, no es porque vimos cuánto es f de 1 medio y nos dio menos 1, o sea, estaría acá abajo, pero fíjense que acá se saltó a menos 2. Por lo tanto, la letra D tampoco es. Luego, la única alternativa correcta es C. Y si uno quiere estar más seguro, por ejemplo, podríamos evaluar en un punto entre el 2 y el 3. Por ejemplo, veamos, entre el número 2 y el número 3, supongamos el 2,5. ¿Cuál es la parte entera del 2,5? 2, ¿cierto? ¿Sí? 2 menos 1, y 2 menos 1 nos da 1, y efectivamente f de 2,5, de 2.5 nos da 1, ahí arriba. ¿Se fijan? ¿Sí? Esta sería la respuesta correcta. Espero que alguno de ustedes lo haya resuelto de manera correcta. A ver, por ejemplo, según la función f de x igual a parte entera de x más 3, definida en los reales, tienen que ir analizando punto por punto para ver cuáles de estas son correctas, ¿de acuerdo? Aquí es solamente ir revisando. Yo lo que les sugiero que hagan es que vayan graficando la parte entera de x más 3, hagan la gráfica y después de eso analicen la respuesta para ver cuál de estas es correcta, ¿ya? Por ejemplo, miren, a ver, así sin mirar, su gráfico es una línea recta. Automáticamente uno se da cuenta que esto tiene sentido, que el gráfico de la parte entera de x más 3 es una línea recta. Cuando hablamos de línea recta es una línea, bueno, no hay mucho que explicar, una línea recta. Y claramente no es, porque ya vimos que la parte entera es como una escalerita, ¿cierto? Por lo tanto, la número 1 está descartada. Luego está descartada la alternativa A y la alternativa D inmediatamente, ¿cierto? Después dice, el recorrido de la función es el conjunto Z. ¿Será verdad esto o no? ¿Son los números enteros? A ver, dejémoslo ahí, signo de interrogación. ¿Qué pasa con el ítem 3? Dice, f evaluado en menos 4 es 1. Veamos, f evaluado en menos 4 sería la parte entera de menos 4 más 3. Menos 4 más 3 nos da menos 1. ¿Cuál es la parte entera de menos 1? ¿Alguien que diga? ¿Pueden hablar? ¿Cuál es la parte entera de menos 1? ¿Ah? Menos 1. Menos 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta está descartada. Luego, la única correcta es la número 2. ¿De acuerdo? O sea, la letra B. ¿Ok? ¿Ya? Ya. Tenemos esta otra función real que está compuesta de dos valores absolutos. Valor absoluto de 4 menos x más valor absoluto de 2x menos 8. Nos dice acá,
Si x está entre 4 y 6, entonces vamos a ver f de x aquí es igual, ¿ya? Esta es interesante que la podamos trabajar, la vamos a trabajar en la pizarra, porque la idea es formar, la voy a anotar en la pizarra y vamos a mirarla en la pizarra. Denme un minuto, déjenme anotar en la pizarra. Va a quedar f de x igual a 4 menos x, 4 menos x más 2x menos 8. Entonces nos dice que x está entre 4 y 6. ¿Ya? Entonces nos dice en qué rango se mueve f de x. Bien. Ok. Bien. Ya, esa es la situación, ¿no es cierto? Ahí. ¿Ya? O sea, se nos da una función que está compuesta por la suma de dos valores absolutos. Nos dicen que el rango en el que se mueve x es entre 4 y 6. Y nos preguntan en qué rango se mueve f de x. Entonces, ¿qué tenemos que ver acá? Se supone que como 4 es menor que x, menor que 6, primero vamos a formar lo que está acá adentro, 4 menos x. Multiplicamos por menos 1 y nos queda menos 4. Acuérdense que hay que dar vuelta el símbolo, ¿cierto? Y ahora, ¿qué hacemos? Le sumamos 4. Ojo que estamos formando en este momento esta expresión, lo que está acá adentro, para ver si esto que está acá adentro es algo positivo o algo negativo, ¿de acuerdo? Para poder sacarle las barras del valor absoluto, ¿ok? Entonces, si le sumamos 4 nos queda 0, porque 4 menos 4 es 0, por 4 menos x, menor que 6, menos 6 más 4 que es menos 2. Entonces, fíjense que acabamos de ver que 4 menos x es un número negativo, menor que 0. Por lo tanto, para sacar las barras acá, acuérdense, cuando el argumento del valor absoluto es algo negativo, para sacar las barras tenemos que anteponer un signo menos. Entonces nos va a quedar menos 4 menos x. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a visualizar en qué rango se está moviendo el 2x menos 8. O sea, lo que vamos a ver si 2x menos 8 es positivo o negativo. Entonces usamos la misma condición inicial que nos dicen que el x se mueve entre el 4 y el 6. Se me cayó el lápiz. Entonces vamos a formar la expresión 2x menos 8. Multiplicamos por 2 y nos queda... ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a restar el 8, insisto, porque estamos formando lo que está dentro del valor absoluto, que es 2x menos 8. Entonces nos va a quedar 8 menos 8, 0. 2x menos 8, menor que 12 menos 8. 12 menos 8 que nos da 4. Por lo tanto, ¿qué hemos visto? Que el 2x menos 8, que es lo que está dentro de ese valor absoluto, es algo mayor que 0. O sea, es algo positivo. Y si lo de adentro de un valor absoluto es algo positivo, podemos llegar y sacar los paréntesis y nos queda exactamente lo mismo que está dentro. O sea, más, ¿se fijan? 2x menos 8. O sea que en el fondo, cuando x se mueve entre 4 y 6, esta expresión, que es f de x, es lo mismo que tener lo que está arriba. Y ahora vamos a desarrollar la expresión equivalente. Nos quedaría menos 4 más x más 2x menos 8, o sea, va a ser igual a 3x menos 12. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que cuando x se mueve entre 4 y 6, la función f de x corresponde a esa expresión que está ahí. O sea, por lo tanto, ¿qué tenemos que analizar nosotros? Este f de x, cuando x está en este rango, corresponde, esta es la función. Entonces ahora, ¿qué nos preguntan? ¿En qué rango se mueve el f de x? Por lo tanto, de nuevo, partimos
del intervalo al cual pertenece x y formamos la expresión que representa f de x. En este caso, el x está entre 4 y 6. Como vamos a formar esta expresión que es 3x menos 12, multiplicamos por 3. Nos queda esto que está acá. Y después, ¿qué hacemos? Le restamos el 12. Nos queda 0. Nos queda 0 menor que 3x menos 12 menor que 6. ¿Qué significa esto? Que la función f de x, acuérdense que en este momento la f de x es esto que está acá. Ojo, siempre y cuando estemos haciendo el análisis, que es lo que nos dice el enunciado, cuando x está entre 4 y 6. Por lo tanto, si x está entre 4 y 6, f de x, que es 3x menos 12, se mueve entre 0 y 6. ¿Qué sería la alternativa? La alternativa... f de x. Perdón, agregué otro elemento a la pregunta que no estaba, que en el fondo no nos pedían entre qué rango se movía f de x, sino que nos pedían solamente cuál era la expresión, y la expresión es 3x menos 12. O sea, en este caso, corresponde a la alternativa B. ¿De acuerdo? ¿Sí? Igual quedó súper claro lo otro, profe. Como que no. Bueno, pero eso es. O sea, hicimos 2 ejercicios en uno. Pero es la letra B. ¿De acuerdo? ¿Ya? Sigamos. Después, hoy, entre paréntesis, les estoy haciendo la pega, pero dije que les iba a dar pistas y estoy terminando haciendo el ejercicio. Pero vamos a seguir dando pistas. En el ejercicio 4 dice, la función que corresponde al gráfico de la figura es. A ver, acuérdense que la función valor absoluto es una función así, ¿no es cierto? La función valor absoluto. Y en función de eso, ustedes empiecen a analizar a cuál de estas correspondería. Ya aquí es trabajo de ustedes, tienen que hacerlo paso por paso y no es algo complicado, ¿de acuerdo? Teniendo claro lo que es la función valor absoluto. Y este ejercicio 5, a partir de la gráfica de esta función, encontrar la gráfica de esta otra función. Es lo que les expliqué antes en el ejemplo. Para graficar esta que está acá, primero tienen que sacar la gráfica de lo que está dentro y después, en la gráfica, lo que esté bajo el eje X, simplemente lo proyectan arriba. ¿De acuerdo? Y eso es todo. Y eso es todo lo que corresponde a la clase de hoy día. ¿Ya? Y eso sería. ¿Alguna pregunta, estimados? ¿Alguna consulta? Hablen ahora. Hablen para siempre. No. ¿Pueden preguntar alguna duda? ¿No? ¿De todo ok?